¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de retroalimentación, en donde, bueno, ya en el video explicativo abordamos las condiciones de nacionalidad y qué efectos jurídicos tiene la nacionalidad en el derecho mexicano, pero también en un proceso evolutivo histórico con respecto al derecho internacional. Y esto tiene mucho que ver con los efectos regulados sobre la normativa constituyente, por ahí de las constituciones de 1824, 1823, 1857, y estatutos sobre bases orgánicas que hacen los decretos de la ley de extranjería y de la ley de naturalización, por ahí con referencia a la constitución de 1857. Desde luego, esta ley de extranjería y de naturalización expedida por el Ejecutivo Federal establece en el año de 1886 la relevancia de una ley en la estructura de cómo estamos en la condición de extranjeros y de nacionales. Para efectos del derecho contemporáneo, establecemos que la Constitución política en sus numerales 30, 32, 33, 37 y 73, fracción decimosexta, van a relacionar los efectos lineales, pero también sus fundamentos constitucionales a lo que es la nacionalidad. Y sobre todo que debe ser exclusivo del Poder Ejecutivo Federal, pero con competencia del Poder Legislativo, específicamente el Congreso de la Unión, expedir tanto esas cartas de naturalización para ciudadanos que vienen procedentes del extranjero o que desean adherirse al sistema mexicano. ¿De acuerdo? Por otro lado, establecer que nuestra Carta Magna, con vigencia desde el 5 de febrero de 1917, contempla la categoría del jus sanguinis y el jus soli, es decir, el derecho de sangre y el derecho de suelo, para relacionarlos con los efectos de la nacionalidad en México. Y sobre todo que partiendo de estos criterios y preceptos jurídicos, se establecen los lazos vinculativos con el territorio nacional, pero también respecto de esos efectos de paternidad para adquirir nacionalidad por derecho de sangre. Y que relacionado con esta categoría, no importa si eres hijo de padre o madre mexicano con ciudadano extranjero, siempre y cuando tú contraigas matrimonio en el territorio mexicano, pero también en ese efecto de extraterritorialidad. Desde luego que los tratados internacionales, para efectos del derecho propio y de nuestra materia en comento, es inherente y sobre todo adherente y sobre todo vinculante. ¿Por qué? Porque la Convención de Nacionalidad sobre Tratados Internacionales, suscrita en Montevideo, Uruguay, en el año de 1933, afirma que el objetivo primordial de una convención de nacionalidad es evitar una condición de tener dos nacionalidades o una doble nacionalidad. Y con estos efectos, la Convención sobre la Mujer, suscrita igual en Montevideo, en el año de 1933, establece en su artículo primero que no se debe hacer distinción alguna basada en sexo, en materia de nacionalidad o en la propia legislación, mucho menos en la práctica. ¿De acuerdo? Ahora, respecto de las leyes reglamentarias en materia de nacionalidad, México cuenta con su propio ordenamiento jurídico, que es esa ley de nacionalidad, de nacionalidad, pero también esta ley de población, una ley general de población, que establecen los lineamientos, al menos uh, en 37 artículos, de los cuales vamos a ver infracciones, pérdida de nacionalidad por carta de naturalización, vamos a ver algunas condiciones de cómo está estipulada la nacionalidad mexicana derivada y originaria, pero principalmente cómo establecer esas condicionantes de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Es decir, que estos efectos jurídicos de la ley de nacionalidad tengan efectos, sí, de ser sujetos de derecho, pero a su vez también, ¿cómo les diré?
atender a los criterios de cómo estamos estableciendo también la ley de población, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros, de acuerdo a la ley de nacionalidad, se establece para efectos jurídicos que las disposiciones son reglamentarias y complementarias de los artículos 30, 32 y 37, apartados A y B de la Constitución Política, pero que las disposiciones tienen observancia general y son del orden público, al menos para el territorio nacional, y que el ámbito de aplicación se va a corresponder en el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo apuntábamos ya en el video explicativo. Ahora bien, en esta tesitura, nacionalidad se va a definir como ese vínculo jurídico y a su vez legal, y sobre todo que tiene relación con el individuo al Estado al que pertenece, ¿sí? Este atributo jurídico forma parte de los atributos de la persona física y desde luego formará parte de esa individualidad que nos hace ciudadanos y nos hace tener esta identidad como personas. Ahora bien, en esta condición, el vocablo nacionalidad proviene del latín nacional, nationis, es decir, referente a la nación. Por tanto, su sustento jurídico y constitucional se encuentra en el apartado A del artículo 30 de la Constitución Política para las calidades de los ciudadanos por nacimiento y en el apartado B de los mexicanos por acto jurídico celebrado ante Relaciones Exteriores llamado Carta de Naturalización. Ahora, esto está relacionado con los artículos 12 al 18 de la Ley de Nacionalidad. ¿Por qué, jóvenes? Porque en esta situación nosotros debemos entender que para efectos jurídicos, la nacionalidad por nacimiento tiene que ser ese elemento filial y sobre todo que los mexicanos que salgan dentro del territorio nacional o ingresen a él deben ostentarse como nacionales y sobre todo que hayan adquirido nacionalidad respecto de los actos jurídicos que se celebren dentro del territorio mexicano, pero también de acuerdo a la jurisdicción y los tratados del derecho internacional público. Esos actos, desde luego, tienen esa competencia mayor en cuanto a cómo vas a invocar la protección del gobierno mexicano o de un gobierno extranjero. ¿Me explico? Y que en este sentido nosotros encontremos en la nacionalidad ese elemento por cuanto a la persona física y la persona moral. En cuanto a la nacionalidad de la persona física, se entiende que debe entenderse como esa descendencia de los padres o bien por el hecho de haber nacido en territorio mexicano, en suelo mexicano, aún con los ámbitos de competencia extraterritoriales. En cuanto a la nacionalidad de las personas morales o jurídico-colectivas, será también donde constituyan sus negocios jurídicos para que nosotros los reconozcamos con esa personalidad. ¿De acuerdo? Ahora, nacionalidad quizá pueda ser igual o sinónimo de ciudadanía, pero no es lo mismo. Los elementos de ciudadanía es el miembro perteneciente en el carácter político activo del Estado. Es decir, la ciudadanía está contemplada para hombres y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos por nacimiento o por acto jurídico, establecemos a la edad de 18 años ese ejercicio de celebrar negocios jurídicos por nuestra propia voluntad y las prerrogativas que otorgan al ciudadano los artículos constitucionales en el artículo 34 al 38. Ahora, del elemento de nacionalidad de las personas físicas, se establece que la nacionalidad otorga por dos criterios, derivada y originaria, y que de la nacionalidad originaria vamos a establecer dos características esenciales. El jus soli, que establece el apartado A, fracción primero y cuarta del artículo 30 constitucional, que esa presunción del derecho de tanto admite considerar a esos neonatos nacidos en suelo mexicano, ¿sí? Y en el elemento de extraterritorialidad, en aquellos buques, aeronaves, embajadas o consulados que se comprendan como territorio del suelo mexicano.
Y la segunda característica es referente al jus sanguinis, el derecho de sangre, contenido en la numeral 30 en sus fracciones segunda y tercera de la Constitución Federal. Por eso el jus soli se va a entender como la expresión jurídica del latín derecho de lugar, el lugar donde tú has hecho nacer y haces valer esa condición de nacional. En tanto que el jus sanguinis es la traducción del derecho de sangre, que es prácticamente la nacionalidad dada por tus padres mexicanos a través del elemento sanguíneo. ¿De acuerdo? Obviamente, dentro de las condiciones de nacionalidad derivada, nosotros entendemos que como ciudadanos mexicanos podemos celebrar actos jurídicos llamados carta de naturalización. Y sobre todo, que esta condición de la carta de naturalización es específicamente para los ciudadanos extranjeros o aquellas personas físicas extranjeras que desean ya naturalizarse bajo los estatutos y prerrogativas del sistema mexicano, tanto sistema jurídico como sistema social. ¿Sí? Entonces, en esta condición, nosotros tenemos que acreditar vía testimonial esa concurrencia de renuncia de mis derechos como extranjero, pero también darle obediencia y fidelidad al Estado mexicano, que como extranjero me está brindando la protección de derechos fundamentales establecidos en el artículo primero o establecidos desde el artículo primero constitucional. Por tanto, establecer ese derecho y obligación a la vez de optar por la nacionalidad mexicana no es exclusión de los extranjeros, sino también de algunas condiciones de cómo pueden existir sanciones. ¿Sí? La nacionalidad derivada se entiende como esa nacionalidad no originaria o no filial, sino que se va a definir como una institución jurídica en virtud de la cual una persona física va a adquirir y a disfrutar la condición jurídica de nacional con ciertas modalidades, pero que para efectos restaurativos debe obtenerse con posterior o posterioridad al nacimiento. ¿Sí? Por lo tanto, este procedimiento de naturalización establece una condición voluntaria, es decir, originaria o privilegiada, o la otra que es por automático. Obviamente, en México, estos procedimientos de naturalización voluntaria están establecidos en el artículo 10 de la Ley de Nacionalidad, que a tenor nos dice cuáles son esas condiciones de los nacionales por condición derivada u originaria. Es decir, que el interesado debe ser representado por los procedimientos a los que se refiere la ley y sobre todo que mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos se ratifiquen esas potestades ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con efectos para que se pueda comparecer por acto personalísimo y no por representante para condicionar esta situación de, de quererme adherir al sistema jurídico mexicano. ¿De acuerdo? Ahora bien, de la naturalización privilegiada establece el artículo 20 en sus fracciones primera y segunda de la Ley de Nacionalidad que el elemento mexicano que ya establezca su derecho de naturalizarse debe acreditar que ha residido cuando menos en el territorio nacional 5 años anteriores a la fecha de la solicitud de naturalización y sobre todo en lo dispuesto en las fracciones 1 y 2, que se otorguen esas líneas de como 2 años inmediatos a la fecha de solicitud cuando el interesado sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento o bien que tenga hijos mexicanos por nacimiento. Desde luego que sea originario de un país latinoamericano o en concordancia con la península ibérica y que a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores haya prestado sus servicios en materia de cultura, de sociedad, de la ciencia, de la técnica o elementos de desarrollos y procesos técnicos científicos, sobre todo también que se dedique a la actividad artística, deportiva o empresarial. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, en este sentido, vamos a entender cómo la asimilación de derechos
tiene por registro la prueba de nacionalidad de acuerdo a los numerales 33, fracción segunda de la Ley de Nacionalidad, que impone sanciones administrativas, impone sanciones administrativas. Es decir, que de acuerdo a estos criterios, estas sanciones administrativas hoy día ya se encuentran derogadas de la ley en sí, al menos de la ley de población. Pero que estas infracciones atiendan al capítulo quinto, perdón, que atiendan al capítulo quinto y sobre todo que en el artículo 33 se impongan 300 a 500 salarios a quien ingrese o salga del territorio nacional sin o sea, que contravenga lo dispuesto en el numeral 12 de la presente ley de nacionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, también a quien se ostente o en cualquier modalidad presente pruebas de expedir documentos por las Secretarías de Relaciones Exteriores y que viole las prevenciones de la ley o el reglamento, sobre todo en la materia de falsedad de declaración al presentar documentos, testigos o certificados apócrifos o en su defecto alterados. ¿De acuerdo? Entonces, este sentido, muchachos, la nacionalidad también va a entenderse como un elemento de naturalización, porque lo establece con el artículo segundo, fracción tercera de la Ley de Nacionalidad, cómo nosotros podemos, para efectos de ley, ser, o más bien, obtener los certificados como instrumentos jurídicos para que se nos otorgue esa nacionalidad de diferentes formas. Y sobre todo que la prueba de extranjería y de nacionalidad tiene que estar establecido en documentos para acreditar ese carácter en nuestro país, como es el pasaporte vigente, ¿sí? El pasaporte se convierte en un documento diplomático con efectos internacionales, pero también ordinarios, y sobre todo que al ser un documento expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, establecemos que las propias secretarías en encargo no nos dan un pasaporte como un permiso de salida, solamente es como un documento de identidad que nos acredita dentro, más bien fuera del territorio nacional. Dará sustento quizá a este documento, pues obviamente la visa, ¿no? La visa, que es un documento adicional que te da la embajada del país al que tú quieras viajar para establecer esas condiciones. Obviamente la pérdida de nacionalidad puede tener condiciones extintas o nulidad. Dependerá de la condición jurídica en la que se encuentre ese ciudadano. Es decir, que la pérdida de voluntades en cuanto al Estado y el individuo será causa de extinción sobre todo para elementos personales. Esto en adición al artículo 29 de la Ley de Nacionalidad, que establece las condiciones de la pérdida de nacionalidad por naturalización, no por nacionalidad originaria. Y sobre todo que este artículo 29 señala que la carta de naturalización exclusivamente afecta a la persona sobre la cual recae esa resolución emitida. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente en México puede haber nulidades de carta de naturalización, sí, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores estipule los efectos de no cumplimiento con los requisitos validados en la propia ley. ¿De acuerdo? Ahora, en esta condición, nosotros tenemos que establecer siempre cómo declararnos ante el sistema jurídico que estamos ahí. Y sobre todo que son conflictos de nacionalidad los establecidos en los artículos 12 al 15, sobre todo aquellos mexicanos que, para que salgan del territorio nacional deben hacerlo sin excepción, pero sobre todo siendo nacionales y posean esa condición de nacionales, porque el problema se puede presentar cuando ya se haya adquirido otra nacionalidad. Es decir, estos problemas de múltiple nacionalidad es bien complicado para el efecto mexicano. Ahora, se entiende por mexicanos por nacimiento los que poseen sí su nacionalidad originaria, pero cuando adquieren otra nacionalidad, actúan como nacionales respecto de actos jurídicos
en ciertas zonas en que el Estado ejerza jurisdicción y competencia, aquellos actos jurídicos que se celebren frente a los límites de jurisdicción nacional, cuando participen en proporción de la persona moral o de entidades constituidas o organizadas sobre el derecho mexicano, cuando otorguen créditos a personas de entidades referidas en los incisos A, y sobre todo que detenten titularidad de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional, de cuyos ejercicios circunscriba el territorio mexicano. ¿Sí? Tratándose de actos jurídicos a los que se refiere la propia ley, se debe establecer que quien lo haga siempre va a estar en beneficio de la nación y sus bienes pasarán a ser invocados como protección de la nación. Por eso, en términos del numeral 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reserva algún cargo que tenga la calidad de mexicano por nacimiento, hay una actividad, será necesario que se aplique expresamente. ¿Sí? Obviamente también las personas jurídicas tienen su nacionalidad. Eso tiene que ver con una teoría clásica afirmativa y una teoría negativa, en donde se indica que las personas jurídicas establecen análogamente el concepto de nacionalidad a las sociedades para celebrarse negocios jurídicos. Sin embargo, esta teoría negativa establece que las personas jurídicas no poseen nacionalidad. Afirmación que se puede establecer, ¿por qué? Porque las personas jurídico-colectivas celebran contratos privados o contratos entre particulares. Y esto puede ser un tono ambiguo. Es decir, que nosotros establezcamos condiciones o criterios que deriven de manera efectiva, pero sobre todo de relevancia importante en cómo se va a adquirir esa nacionalidad. ¿De acuerdo? Obviamente nosotros tenemos que establecer requisitos de adopción, requisitos de otorgamiento, requisitos de disposiciones complementarias y sobre todo cuáles son los efectos de admisión o de exclusión de extranjeros en México. ¿Sí? Los acuerdos de exclusión en los extranjeros formarán parte de los estatutos que indique la sociedad al no admitir directa o indirectamente como socios, accionistas o inversionistas a extranjeros en sociedades mexicanas. Y sobre todo que esa exclusión les reconoce parte del derecho corporativo y parte de la constitución política. La cláusula de admisión de extranjeros bajo forma expresa y hológrafo de los socios actuales establece que estos extranjeros se obligan formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a regular su estatus migratorio y sobre todo no establecer concesiones, participaciones o intereses ilegítimos que deriven de contratos ya celebrados previamente. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, obviamente hay varias condiciones del derecho de extranjería en México, como son sus características y modalidades migratorias. Es decir, las cualidades que nos dan los numerales 41 y 52. No estoy en lo correcto. No. Estos numerales que se aplicaban antiguamente en la ley de migración. Y sobre todo que en la ley de migración hoy día ya derogada, o está más bien derogado del capítulo de la Ley General de Población, porque se han modificado ciertas condiciones, es decir, que hoy día los inmigrantes entran bajo tutela de las leyes mexicanas y sobre todo que su internamiento debe de ser temporal, no puede ser con efectos de permanencia en el país, de permanencia prolongada, a eso me refiero. ¿De acuerdo? Ahora, en este sentido, nosotros debemos entender también que la propia migración tiene condiciones de turistas, de refugiados, de transmigrantes, de visitantes o ministros, que como lo vimos en la Santa Sede, ¿no? El sumo pontífice es el representante diplomático de la Santa Sede en los negocios jurídicos de la Iglesia Católica. Ahora adquiere calidades diferentes. O los asilados políticos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 144 del Código Penal Federal, que se consideran delitos de carácter
que pongan en riesgo a las personas los delitos de rebelión, de sedición, del motín, las conspiraciones, y por eso México puede otorgar el elemento de asilo político. Que por otra parte también los refugiados deban proteger su vida, su integridad y seguridad en cuanto a la violencia generalizada a través de las amenazas y o cualquier agresión extranjera. ¿Ok? Puede haber estudiantes y visitantes extranjeros, sí, desde luego, pero tienen que atender las necesidades primero del derecho mexicano y subsecuentemente las condiciones de ellos como personas extranjeras, porque también su obligación de los países de origen es vigilar esos efectos de cómo estamos resolviendo los negocios jurídicos. ¿Ok? Bien. El segundo tópico que se abordó en el video explicativo fueron estas condiciones como sujetos de derecho, las organizaciones de productores. Y estas organizaciones de productores tienen mucho que ver en cómo los organismos internacionales van a establecer producciones básicas, sobre todo organizaciones intergubernamentales entre los estados parte y miembros de un tratado internacional que van a ser independientes a la par, pero a su vez van a fomentar la cooperación entre los países productores y los consumidores de materias específicas, materias primas específicas. Por mencionarles algunas, pues están la madera, el café, el cacao, algunos minerales, los granos, entre otros insumos. Ahora, ¿cuál es el principal objetivo de las organizaciones internacionales de productos básicos? Bueno, estabilizar los mercados en el equilibrio de las fuerzas de la producción. ¿Para qué? Para combatir ciertos sesgos que hay en cuanto a los efectos productores. Pero principalmente compartir información y promover el desarrollo sostenible de los países. Para ello surge una entidad llamada UNCTAD. La UNCTAD es, por sus siglas en inglés, un elemento del modelo ONU que se trata de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo hacia los organismos internacionales de productos básicos, por sus siglas en inglés la OIP. Es decir, que la cooperación llevada entre estos dos organismos tiene nociones para celebrar acuerdos internacionales, pero también grupos internacionales reconocidos por los estados parte como un fondo común para productos básicos y sobre todo cómo las entidades deben recibir esos apoyos. ¿De acuerdo? Ahora, estas organizaciones operan como entidades jurídicas, con personalidad jurídica y patrimonios propios, bajo sus propias normas y con base en los estatutos de un consejo directivo. Al ser colaboradores de la UNCTAD, de la OPIF y de la FAO, su objetivo es brindar asistencia y aprovechar la experiencia de cada uno de estos productores de servicios básicos. ¿Por qué? Porque la UNCTAD va a surgir de las conferencias internacionales del modelo ONU y se van a organizar a través de la convocatoria de reuniones relacionadas con asuntos sobre el comercio interno, pero también sobre asuntos sobre el comercio exterior. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este sentido, nosotros vamos a establecer que la UNCTAD posee grupos de estudio, como es la Organización Internacional del Cacao, para vigilar esa producción de cacao puro. La Organización Internacional del Café, porque el café es un producto súper exportado, o si no es que de los más exportados a nivel mundial. El Comité Consultivo Internacional del Algodón. El algodón también forma parte de los instrumentos esenciales de la canasta básica, ¿sí? Por tanto, el Consejo Nacional Internacional de Cereales y sus derivados, el Consejo Oleoico Internacional, la Organización Internacional del Azúcar y algunas organizaciones internacionales en el procesamiento de maderas tropicales. Estos organismos internacionales de la FAO tienen como objeto principal establecer acuerdos
de acuerdo a la UNCTAD, pero también al modelo ONU en cuanto al comercio y desarrollo, porque cada vez el efecto globalizante incluye una condición de expansión del comercio internacional que debe de ayudar a millones de personas principalmente a salir de la pobreza. Pero hoy día en el derecho contemporáneo se ve muy poco reflejado esta situación porque no se han beneficiado a las personas suficientes, ¿sí? La UNTAC, desde luego, va a permitir, eh, va a permitir establecer ayuda a los países en subdesarrollo o en vías de desarrollo y sobre todo estandarizar una economía globalizada de forma más justa, pero sobre todo eficaz. Afrontar posibles inconvenientes de una macroeconomía como un efecto integral y sobre todo establecer este análisis que facilite la creación, consenso y asistencia técnica para que se les brinde la ayuda correspondiente al comercio, la inversión, que provea mejores finanzas y sobre todo un elemento de desarrollo sostenible vinculante. ¿Sí, jóvenes? Ahora, estos organismos, desde luego, van a comprender desde los niveles nacional, regional y mundial la unión de esfuerzos a los países para comprender opiniones de cómo abordar y solucionar de la mejor manera los retos del nivel macroeconómico, evitar las prácticas monopólicas o prácticas de dumping, competencia desleal, lograr una integración beneficiosa, pero también obtener recursos para un sistema de comercio internacional, lo que desarrollamos hoy día como e-commerce. Desarrollar economías para que sean menos dependientes de los productos básicos y que se limite su exposición de volatilidad financiera y su deuda. Ahora, es necesario atraer las inversiones y hacerlas de manera favorable para el desarrollo de todos los países, porque con el aumento de las poblaciones se debe aumentar el acceso a las tecnologías digitales. Promover espíritus empresariales en aras de una mejor innovación, y esto tiene que ver con la creación del OMPI. Ayudar a empresas locales a ascender en cadenas de valor que aceleren su flujo de mercancías y principalmente que rebasen las fronteras. Proteger a los consumidores de los abusos, frenar normativas que repriman competencia desleal, para que en aras de un proceso de adaptación al cambio climático, esos recursos puedan ser utilizados de manera más eficaz y sobre todo más eficiente. Ahora, por otra parte, establecemos que los objetivos de Naciones Unidas, de acuerdo a sus departamentos y organismos, miden esos progresos sostenibles en función de cómo se va a establecer la agenda del año próximo 2030, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que implementar financiaciones para un desarrollo de acuerdo a lo dispuesto a la agenda de Addis Abeba celebrada en el año 2015 y sobre todo que relacionarnos con el apoyo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es importantísimo, ¿eh? Porque desde luego la eficacia que los gobiernos deben de tener al hacer frente a la magnitud y complejidad de los objetivos del desarrollo sostenible establece que las asociaciones de cooperación deben estar más estrechos con el sector privado y sobre todo con la sociedad civil. Es un elemento esencial. Ahora, por esta parte se entiende que en última instancia la UNTAC tiene al menos 195 países en vías de organización. ¿Para qué? Para que su estabilidad económica sea próspera, sea justa y sea acorde a todos los ciudadanos que hacen el derecho en sí. Y cuando más el derecho internacional. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, hay que entender que desde un elemento vinculante de nacionalidad, nosotros tenemos esa facultad de ser sujetos de derecho y pertenecientes a una nación. Por eso es importante dentro de los atributos de las personas físicas que se estipule y se instituya este atributo de nacionalidad, ¿sí? Y que en el engranaje nosotros establezcamos también la adopción de personas extranjeras. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que desde un elemento vinculante de nacionalidad, nosotros tenemos esa facultad de ser sujetos de derecho y pertenecientes a una nación. Por eso es importante dentro de los atributos de las personas físicas que se estipule y se instituya este atributo de nacionalidad, ¿sí? Y que en el engranaje nosotros establezcamos también la adopción de personas extranjeras.
porque desean celebrar negocios jurídicos en México, porque desean estudiar, porque desean ser investigadores, cualquiera que sea la condición. Y nosotros no podemos violentar, ni mucho menos discriminar a esas personas. Ahora, de las condiciones de organizaciones de productores, resulta necesario también voltear a verlos a ellos, porque de ellos depende mucho nuestra canasta básica, depende mucho cómo se van a exportar, pero sobre todo a importar los productos que nosotros llevamos hacia los países vecinos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cultura jurídica, nosotros debemos entender para qué surgen este tipo de tratados internacionales y principalmente las medidas de adopción de estos tratados. ¿Para qué? Para que sean más operativos. Es decir, que se promuevan estas condiciones de empresas, pero sobre todo para acelerar los flujos de efectivo y los flujos de mercancías, en aras de una mejor rectoría económica del Estado y a su vez una mejor rectoría económica de los países en vías de desarrollo. ¿Sí, jóvenes? Hay que conocer muy puntualmente los cánones de derecho internacional. ¿Por qué? Porque en este sentido, el derecho internacional va a dar guías uniformes, va a hacer procedimientos legislativos más ad hoc y sobre todo que en aras de la jurisprudencia convencional y del propio derecho convencional, las leyes sean coherentes, congruentes y sobre todo tutelares. ¿Me explico? Porque el derecho de tratados es eso, de hecho se trata el derecho de tratados. Caber en la posibilidad del acuerdo de voluntades para diferentes actos jurídicos, no nada más para los elementos de nacionalidad o los efectos del derecho penal, sino que también nosotros tengamos credibilidad y seguridad jurídica para promover y proteger el respeto a los derechos humanos en una línea de paz y armonía, pero que el tratado tenga que ser un acuerdo solemne de carácter político y sobre todo que haya una concordancia y armonía de los estados a un trato digno, a un trato igualitario. Y sobre todo, que de la negociación internacional nazcan negocios jurídicos que establezcan esos elementos de cómo estamos trabajando para resolver diferencias, pero también para hacer acuerdos multilaterales que beneficien a las economías en el mundo entero. ¿De acuerdo? Obviamente hay organismos vinculantes como la Corte Internacional de Justicia que exige que el derecho de tratados en un elemento de nacionalidad y en un elemento particular se establezca la identidad, pero que también dentro de las organizaciones de productores se clasifiquen como esas voluntades para establecer reglas de cómo respetar los convenios multilaterales, sin renunciar a la autonomía política o jurídica del país a la que yo estoy adherido o a la que yo soy origen. Por tanto, la cooperación entre estados requiere una mayor densidad cooperadora y sobre todo en las organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque los acuerdos bilaterales establecen sí derechos y gravámenes para unos y derechos y gravámenes para otros. Sin embargo, nosotros necesitamos establecer cómo las partes se dedican al comercio específicamente. Tenemos que fomentar una cultura laboral, cultural y sobre todo tutelar de derechos humanos, porque los tratados internacionales en materia de comercio establecen que los inmigrantes, la mano de obra, tiene que ser tratada con dignidad y respeto. Hasta que dudas, preguntas. No, todo bien, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Jesús, pues me da mucho gusto saludarle. Con esto yo concluyo la sesión del día de hoy. Ahorita por condiciones de la plataforma, sus videos se los voy a estar enviando al chat grupal. Revísenos por favor y cualquier situación, nosotros lo discutimos por los canales de comunicación. Que tenga usted un excelente fin de semana, pásela bien. Igualmente, profesor, que tenga un excelente fin de semana y que gracias por su conocimiento. Se lo Gracias, agradezco hasta luego. bastante. Que esté Muchas bien, hasta gracias. luego. Hasta luego.